que tuve un problema con los audífonos, así que tuve que reconectarme. Así que por eso me Bueno, desconecté. yo soy Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad. Te contacté hace ya mucho tiempo Así y la es. verdad que estamos muy contentos de poder concretar este diálogo. Para nosotros tenemos mucha expectativa en que nos sirva y que nos ayude. Nosotros venimos trabajando desde hace ya muchos años en la creación de una red que hago una pequeña introducción para ubicarte y ubicarnos. Empezó siendo una red que reuniera referentes de toda la Argentina, de todo el interior de la Argentina, que promoviéramos la empresa privada, el emprendedurismo. Se llamaba, cuando comenzó eh, de iniciativa privada. Y el nombre en aquella época era casi una provocación, porque era la época del kirchnerismo más duro. Bueno, siempre en la Argentina volvemos a las cosas malas, pero hablar de iniciativa privada en aquel momento era casi una mala palabra, por eso fue ese nombre. Luego, cuando cambiaron las cosas en 2015, le pasamos a llamar Red Federal de Políticas Públicas y ahora estamos tratando de consolidar esta red. Nos apoya en esta red desde el primer momento el CIPE, el Center for International Private Enterprise, que como vos sabés es una entidad internacional muy importante que promueve la empresa privada, la libertad económica, el emprendedurismo. Y la verdad que desde un primer momento, pensando en qué experiencias internacionales podíamos mirar, surgió el caso de Chile. Chile es un país al que admiramos mucho por su institucionalidad. Nosotros que somos un think tank, siempre tuvimos como modelos a Libertad y Desarrollo, al CEP, a la Fundación para el Progreso. Bueno, y enseguida, tanto los amigos chilenos, gente como Cristian Larroulet, como la propia gente de los Estados Unidos nos decían, miren el modelo de ASECH, miren el trabajo que ha hecho Juan Pablo Suet, esa asociación de emprendedores de Chile, que bueno, luego ahora hay una asociación de emprendedores latinoamericanos. A su vez vos promoviste la creación de esa multigremial nacional, que también luce muy interesante. Entonces, más allá de los problemas actuales que tiene Chile hoy, Chile sigue siendo un modelo en términos institucionales, y lo que te queríamos pedir era tener este diálogo para que compartas con nosotros algunas de esas experiencias. Si te parece, a lo mejor podríamos empezar porque nos cuentes cómo fue la idea de ASECH. Yo tengo entendido de que ASECH de alguna manera nace también de una forma reactiva para oponerse a un intento de reforma fiscal y laboral en algún momento, pero si empezamos, ¿te parece con eso? Creo que puede ser bien interesante para nosotros. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por las palabras. Gusto en saludarlos a todos. Y partamos, bueno, contándole un poco. Yo primero soy emprendedor antes que dirigente gremial. He creado varias empresas en distintos rubros de tecnología, inteligencia artificial. Eh, vivo de mi empresa, no vivo del trabajo gremial, que eso es muy importante cuando uno hace estas cosas y es lo que probablemente cuesta más conciliar, el trabajo gremial que te toma generalmente casi todo el tiempo, el 80% de tu tiempo, y tener buenos socios para poder seguir pagando el crédito hipotecario, seguir pagando el colegio de los niños, que eso son cosas que te tienen que acompañar como dirigente gremial. Efectivamente, la Asociación de Emprendedores de Chile la fundamos por ahí por el 2011, 2012, principalmente porque también veíamos que se discutían muchos temas de políticas públicas y generalmente el status quo del país era que existían dos grandes asociaciones empresariales de grandes empresas, la SOFOFA y la CPC acá en Chile, y que esos temas obviamente eran discutidos siempre desde un punto de vista de las grandes empresas y nunca estaba encima de la mesa el punto de los más pequeños, de las pymes, de los emprendedores que probablemente tenían otros puntos de vista. Y así fue como cerca de 40 emprendedores fundamos la Asociación de Emprendedores de Chile en ese minuto. Me tocó ser su primer presidente. Al poco tiempo ya teníamos cerca de 3.000 socios que se habían sumado. Y la primera gran batalla que tuvimos que pelear fue contra los notarios para poder tener empresa en un día a costo cero. Y ahí, de alguna forma,
la Asociación de Emprendedores de Chile de alguna forma, en algún momento tuvo esa mística de poder pelear por una política pública que iba a beneficiar mucho a los emprendedores, que no se había organizado un grupo de emprendedores para poder trabajar en conjunto temas de políticas públicas, y eso generó que también tuviéramos al frente a la Asociación de Notarios, que tenía muchos vínculos con la clase política, con senadores principalmente, no solamente por temas de financiamiento, sino que familiares que eran senadores y que su hermano o su primo hermano tenía una notaría. Y fue una batalla bastante interesante porque el día de la votación, la empresa en un día costo cero, que obviamente le quitaba un negocio a las notarías, estaba perdida, y fue ese día que nos despertamos, ya éramos cerca de 5.000 socios en la SECH, nos conseguimos los mails de todos los senadores, y les pedimos a cada emprendedor que le mandara un mail al senador ese día en la mañana. Cuando ellos llegaron al Congreso tenían casi 4.000 o 5.000 mails pidiéndole que por favor votara a favor de las empresas en un día, y diría que fue como el primer gesto épico que tuvimos como asociación. Luego de eso, tú bien lo dijiste, vino la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, donde ahí fue el minuto en que ya la asociación se hizo más conocida, que a mí me tocó sacar un video que decía que esta reforma tributaria no le iban a pagar los más ricos, sino que también le iban a pagar las pymes, los emprendedores, con números, obviamente con un sustento matemático importante, que era irrefutable. Y eso generó también que en ese minuto, después de 2 meses de video y de mucha pelea mediática de alguna forma, finalmente me tocó a mí, en representación también de otros 200 gremios a lo largo de Chile y sus presidentes, negociar una reforma tributaria, obviamente con abogados tributaristas, yo soy economista de profesión. Nos tocó negociar una reforma tributaria a una asociación que tenía 3 años de existencia, que no estaba en el mapa del status quo gremial del país, y finalmente conseguimos una muy buena reforma tributaria para las pymes y para los emprendedores, una muy mala reforma tributaria para el país, porque obviamente nosotros teníamos que defender lo que nos correspondía a nosotros. Y en ese sentido, la asociación ahí siguió creciendo, nos tocó seguir peleando temas de políticas públicas, pero también nos propusimos no solamente estar en la primera línea de batalla en temas de políticas públicas con el Congreso, con el gobierno de turno, sino que también generar un sentido de pertenencia en materia de capacitación de emprendedores, en materia de que esta comunidad que estábamos armando tuviera una razón de ser mucho más allá que solamente influir en temas de políticas públicas. Y en ese sentido empezamos a visibilizar, yo te diría, un mundo que estaba muy, muy escondido en Chile, que era que si bien Chile tenía 12.000 grandes empresas, esos son más o menos los números que hoy día manejamos, había 1 millón de emprendedores formales que tenían sus pymes, sus micros, pequeñas y medianas empresas, que también aportaban día a día a la generación de empleo, que aportaban también a la generación de crecimiento, y que eso no se hablaba en los diarios, no estaba visibilizado y que tenían otros temas. Empezamos también a ver, a pelear temas de concentración económica. En Chile, el año 1970, las ventas, el Producto Interno Bruto anual, el 50% de las ventas las hacían las micros, pequeñas y medianas empresas, y el 50% las grandes. El año 90, cuando entramos en democracia, ese número era 74% las grandes empresas, 26% las micros, pequeñas y medianas. Y hoy en día, del Producto Interno Bruto chileno, solamente un 13% de las ventas las generan los micros, pequeños y medianos empresarios, y un 87% las grandes empresas. ¿Cuál es el problema de eso? Además de una concentración económica, es que empleamos casi la misma cantidad de trabajadores. Por lo tanto, cuando se hacían políticas públicas en términos de sueldos mínimos, en términos de, ahora que estamos discutiendo las pensiones, de poner un aporte del empleador a esos trabajadores, resulta que la torta que tienen los grandes empresarios es de un 87% del PIB chileno, y la torta que tienen los micros, pequeños y medianos para poder repartir entre sus trabajadores solamente un 13%. Y ese tipo de cosas generó que efectivamente termináramos haciendo una bancada pro emprendedor y pro pyme en el Congreso, y que pudiéramos obviamente empezar un trabajo de generación de políticas públicas permanentes, que cada vez que se discutía una política pública en Chile, se tuviera que considerar la realidad de las pymes y de los emprendedores. Y eso generó que por ahí por el año 2016, a mí me tocó ser miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde yo era el único más o menos emprendedor. Mi contraparte era Carlos Slim en México, para que se hagan una idea, el diferencial de
de peso y tamaño, eran los grandes empresarios de cada país. Y fue ahí como el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, vio el trabajo que habíamos hecho en Chile y nosotros dijimos, bueno, tratemos de replicar esto en toda Latinoamérica. El BID nos cofinanció un proyecto de casi 4 millones de dólares y fue así como de la Asociación de Emprendedores de Chile se creó la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que hoy día tiene 12 países involucrados. Me tocó viajar a mí entre el 2016, 2017 y 2018 principalmente por todo Centroamérica. Existe la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, que también la fundamos hace ya 4 o 5 años, hoy día tiene casi 35.000 socios. Y lo que buscábamos era más o menos replicar lo que habíamos hecho en Chile con distintas visiones, pero también armar un frente común, una causa común. Y fue así como en cada país formamos una bancada de proemprendimiento y propymes con los senadores. Me tocó estar con senadores en la Argentina, en México, en Colombia, y empezamos en el fondo a replicar este modelo que al final es un modelo bastante colaborativo y que permite también pelear políticas públicas en conjunto. Por ejemplo, la ley de empresa en un día a costo cero, que fue la que hizo Chile por ahí por el año 2013, si no me equivoco. La replicó México después, la replicó Colombia y ahora también la ley SAS, hace un par de años también la sacó en Argentina. Y la gran razón era decir, bueno, si lo hicieron en Chile, lo hicieron en México, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Argentina, ¿por qué no lo podemos hacer en nuestro país? Entonces esa nos genera una variable de presión importante. Y finalmente pusimos un capítulo también en Estados Unidos. Hoy día existe la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica en Miami para apoyar también todo el trabajo que hace las asociaciones en Latinoamérica con Estados Unidos y viceversa, un poco también para potenciar esto. Y relacionado para terminar de responder tu primera pregunta, lo que pasó el año 2014 en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet generó que a mí, siendo presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, casi 200 gremios, principalmente de regiones de Chile, me firmaron una carta para yo representarlo en la negociación tributaria con los senadores en ese minuto. ¿Qué significó eso? Que cuando yo llegué al Senado, a la Comisión de Economía del Senado, les pasé las 200 firmas de 200 presidentes de gremios de todos los rubros: minería, forestal, salmonicultura, vitivinicultura, ganadería, todos los gremios. Y les dije que yo venía en representación de 200.000 empresas, de 500.000 emprendedores, de casi 4 millones de trabajadores, y que efectivamente nos teníamos que sentar a conversar porque éramos una sociedad civil importante para el país y que queríamos generar obviamente cambios en las políticas públicas. Y eso generó el proyecto que, si quieren, después me explayo un poco más, que se conoce hoy día como la Multigremial Nacional, que es como la suma de todos los gremios de pequeños y medianos empresarios a lo largo de todo el país, con un foco muy importante hoy día que es defender la libertad de hacer empresa, defender la institucionalidad. Tú bien decías, Gerardo, bueno, en Chile estamos viviendo un momento bien complicado. Yo creo que es ahora cuando más se nota este trabajo gremial: defender la institucionalidad, defender el Estado de Derecho, defender la libertad de hacer empresa, defender la propiedad privada, defender la democracia, que son temas que, independiente que no van a lo mejor muy ligados al trabajo gremial que hacemos nosotros, son temas muy importantes, porque de eso depende, y bien lo saben ustedes, de que hayan incentivos para emprender en los países, que hayan incentivos para que la gente se atreva a dar un salto y gastarse su ahorro en generar una empresa. Y hoy día nosotros lo estamos viendo en Chile a través de este proyecto, la Multigremial Nacional, que busca literalmente generar una nueva calle. Y a final de cuentas, sin querer meterme mucho en política, el tema del populismo, el tema de cómo hoy día se están discutiendo las políticas públicas, nos ha llevado a que el rol de esta sociedad civil sea cada vez más importante, que el rol de los gremios también sea cada vez más importante para defender ciertos puntos que hoy día pueden pasar a llevar la institucionalidad, pueden pasar a llevar la propiedad privada, la libertad de hacer empresa. Y la verdad es que como están las cosas a nivel mundial, no solamente en Chile, las grandes empresas y los grandes empresarios no son los llamados a defender esos puntos, porque principalmente, o en Chile lo que pasa mucho, tienen tejado de vidrio, han estado involucrados en escándalos de colusión de empresas o han tenido algún problema muy mediático que hace que hoy día lo que a lo mejor en los años 80 ocurría entre grandes empresas, entre la clase política, entre los gobiernos, donde las leyes se cocinaban, entre comillas, entre muy poco, hoy día la ciudadanía exige otra cosa.
y hoy día la ciudadanía exige más transparencia, ya no quiere en el fondo estas leyes que se armaban entre cuatro paredes, que la élite empresarial o el poder político eran los que decidían el futuro del país. Y ahí es donde irrumpe este movimiento de emprendedores, que digo yo, este movimiento ciudadano, entre comillas, que son las pymes, que es una masa muy importante en todos los países, y que puede significar la forma en cómo a lo mejor políticos que tienden a irse más por un lado populista lo piensan dos veces antes de ir en contra de lo que opina una multinacional como esta. Nosotros sabemos perfectamente que la forma de influir en políticas públicas, sobre todo en los tiempos que estamos viendo hoy día en nuestros países, tiene que ver con quién puede influir en el voto. Si al final a los políticos les interesa mantener su escaño en el Congreso, les preocupa que alguien les pueda amenazar su reelección, y por ahí es donde tiene que ir muchas veces el trabajo gremial, demostrar que aquí hay otra calle, que no es la que a lo mejor incendia cosas, o me refiero a la situación que estamos viendo hoy día en Chile, pero que hay otra calle que es más silenciosa, que se levanta todos los días a trabajar, que quiere emprender, que quiere generar empleo, o otra calle que también son los trabajadores, que quieren un país que crezca, y esa calle muchas veces está invisibilizada porque nadie la organiza, porque nadie la representa. Y ahí es donde nosotros creemos que el trabajo que hoy día estamos haciendo aquí en adelante con la multigremial nacional, cuyo objetivo es estar a un clic de 2 millones de emprendedores, en Chile somos 17 millones de habitantes, el objetivo nuestro es estar a un clic de 2 millones de emprendedores que hay hoy en día en Chile, poder influir en esos 2 millones en sus familias, un grupo familiar de 4 millones, llegamos a 6 millones de chilenos. Si vemos los trabajadores que trabajan para estas micro, pequeñas y medianas empresas, son 4 millones más. Por lo tanto, más de la mitad del país en Chile, más de 10 millones de chilenos, tiene que ver con un emprendimiento, tiene que ver con una pyme, y ese es el trabajo un poco que nosotros estamos intentando hacer para juntar a esta sociedad civil, para poder estar a un clic de ellos, para llegar con información, y para que esto signifique tener algún peso, entre comillas, para poder centrar el debate, para que no sea todo populismo, y para que realmente el Congreso, principalmente los gobiernos, vean que aquí hay una sociedad civil organizada que quiere ciertas cosas y que quiere cambiar la forma, por lo menos, como se está haciendo política hoy día en Chile y en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Juan Pablo. Tengo para comenzar dos inquietudes, dos preguntas. Primero, más allá de los principios generales que obviamente habrán nucleado a los fundadores de ASECH, por lo que vos me decís, hubo una activación de ASECH y de todo ese movimiento a partir de causas puntuales, de hechos puntuales, en el caso que vos me decís, movilizarse atrás de la ley de la empresa en un día, o luego la reforma fiscal. Entonces, me gustaría un poquito porque digo, nosotros discutimos y reunirnos obviamente a través de principios generales, pero claro, después hay causas puntuales, tristemente en nuestros países siempre hay causas puntuales, digamos, para aglomerarse, pero parece ser que las causas puntuales han jugado un rol muy importante en el crecimiento de vuestra entidad, involucrarse en una causa puntual, atrás de un objetivo puntual. Esto por un lado, y por el otro lado, pareciera, por lo que decís, que hubo un gran enfoque en el trabajo sobre los legisladores. Vos me comentaste que empezaron a mandar mail a los legisladores y que luego vos hablaste como de bancadas legislativas en favor de las pymes. Sí. Mira, con respecto a las causas, eso no solamente ha servido en Chile, yo te diría que ha sido el modelo cómo se han ido posicionando las asociaciones de emprendedores en todos los países. Yo creo que hoy día también con la sociedad que tenemos, sobre todo con la gente más joven, cuesta engancharlos, cuesta liderarlos, cuesta encontrarle a lo mejor un sentido de pertenencia a instituciones como esta. Entonces, las causas son clave. Al final, si no tienes una causa común que pelear, es muy difícil que todos se unan detrás de una asociación como la Asociación de Emprendedores de Chile en su minuto, o la Multigremial Nacional como es ahora. La causa que nosotros partimos, como bien dijiste tú, fue la ley de empresa en un día a costo cero. Cada causa también tenía una contraparte, no quiero hablar de un enemigo, pero tenía una contraparte que literalmente a lo mejor tenía una posición dominante, o no era, o era una causa también donde teníamos un enemigo, entre comillas, que perjudicaba perjudicaba a los emprendedores, perjudicaba a las pymes. Nosotros también hemos usado mucho el concepto de desigualdad empresarial. Así como se habla de desigualdad social, también hay concepto de desigualdad empresarial.
Entonces hoy día estas causas, por ejemplo en México, la ley de empresas en un día costo cero también fue un puntapié inicial para que muchos emprendedores se aglutinaran detrás de la Asociación de Emprendedores de México. Luego hicimos, por ejemplo, en Chile la ley de pago a 30 días, considerando que los plazos de pago de 4 o 5 meses son la principal causa de quiebra en los emprendedores y las pymes, y esa causa también generó que pasáramos, por ejemplo, en la Asociación de Emprendedores de 15.000 a 30.000 socios en cosa de 6 meses. Entonces, buscar una causa común que una es muy clave. Que esa causa tenga una contraparte, un enemigo, también es clave. No me gusta usar la palabra enemigo, pero una contraparte también es clave porque con alguien tienes que discutir ciertos temas. Más aún si esa contraparte hace que a todo tu representado les genere un costo, les genere un problema. El pago de factura a tiempo era nuestra contraparte, eran las grandes empresas, que no querían pagarle a 30 días a los más pequeños. En el caso de la ley de empresa en un día costo cero, eran los notarios. Y esas causas obviamente son muy importantes para poder consolidar estos movimientos. Y esas causas, la verdad es que uno dice, bueno, las causas se van acabando, la verdad es que está lleno de causas, en el caso de las pymes y los emprendedores, que son importantes. Está la ley de pago 30 días, está, por ejemplo, hoy día en Chile y a nivel latinoamericano los números son similares, solamente una de cada 5 pymes formales accede a la banca o cuenta con los bancos para poder crecer. Y cuando entran a la banca, las tasas de interés que paga una pyme son 5, 6 y hasta 8 veces más altas que la que paga una gran empresa. Entonces, estas causas permanentemente están presentes y es cosa de irlas tomando y es cosa también de mantenerlas vivas para que este movimiento se mantenga vivo. Estos gremios son lo más parecido a un partido político sin serlo, o sea, son gremios que al final van teniendo una masa, una sociedad civil que los sigue porque tienen ciertos ideales, tienen peleas o causas comunes que son importantes de pelear, que probablemente no tiene sentido pelearlas por separado, porque al final a un emprendedor del área forestal, o a un emprendedor que está en la ganadería, o a un emprendedor tecnológico, a los tres le afecta por igual el no poder acceder a los bancos, a los tres le afecta por igual el no recibir sus facturas que se las paguen a tiempo. Entonces estas causas comunes son independientes del rubro en particular, que sí tienen que organizarse y te permiten en el fondo trabajar colaborativamente para decir, mire, este es mi ejército de emprendedores y pymes y por eso las tengo que pelear. Y una vez que tú tienes estas causas y tienes la base, y no antes, porque al final si tú lo haces al revés, la verdad es que los legisladores no te toman en cuenta. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es tener tu calle, entre comillas, tener tu base, tener tu representado, poner un tema encima de la mesa, y básicamente luego vienen el trabajo con los legisladores. En una charla una vez que le escuché a la gente de la Fundación para el Progreso, que creo que tú lo mencionaste, Gerardo, también, dice Sí. que la nueva forma de influir en las políticas públicas no es ir a hablar primero con el Congreso, es ir a hablar al final con el Congreso, con los legisladores. Principalmente, ¿por qué? Porque todos los movimientos que se han dado en Chile y en el mundo, principalmente nacen de una muy buena idea o con un eslogan muy simple de entender, como por ejemplo nosotros, la ley de empresa en un día costo cero. Una frase muy simple que todos entendían, que en vez de ir al notario, iban a ir a crear su empresa a costo cero. O la ley de pago a 30 días, que todos querían que les pagaran su factura a 30 días. Ese tipo de cosas, una frase muy simple genera un enganche muy masivo de parte de la gente. Luego de eso, viene otra etapa que no es ir al Congreso cuando tú tienes esta idea, sino que son los think tanks, y generalmente los académicos y las universidades los que dicen, ¿saben qué? Estas personas tienen razón. Nosotros, cuando peleamos la reforma tributaria con la presidenta Bachelet, hay que considerar que la presidenta Bachelet tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, no necesitaba negociar con nadie. O sea, podría haber aprobado su ley fiscal en 5 días y no necesitaba negociar con la oposición ni con nada. Y resulta que en ese minuto nosotros sacamos un video que decía, sí a la reforma, no de esta forma. O sea, decíamos, tiene que haber una ley fiscal para pagar más impuestos, pero no de esta forma porque no es justa para los más chicos. Y eso, antes de ir a los políticos, empezaron Andrés Velasco, ex ministro del primer gobierno de la presidenta Bachelet, ex ministro de Hacienda, dijo, ¿sabe qué? Los emprendedores tienen razón. Luego vino la Universidad Católica, la Universidad de Chile, diciendo, ¿sabe que lo que están diciendo los emprendedores tienen razón? Vino el mundo académico y los think tanks que dijeron, lo que plantean ellos es verdad. Eso, sumado a la calle que ya teníamos, al Congreso no le quedó otra que tomar en cuenta estas razones.
¿Cómo se hacía en los años 80? Se iba al Congreso, esto se negociaba entre cuatro paredes y listo. Hoy día, ir al Congreso se va al final, cuando ya tú lograste posicionar un tema, están los medios, la parte técnica, los think tanks te encuentran razón, creen que tienes una posición válida, y luego el Congreso es un tomador de decisión de lo que opina el mundo técnico, la calle o el pueblo, entre comillas, cuando se usa más por temas populistas. O Y sea, ahí es clave o la sea, bancada pymes. O sea, Juan Pablo, que un poco la secuencia con la que trabajaron ustedes y que a lo mejor vos sugerirías sería crear un clima comunicacional en favor de ciertas ideas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, apoyar eso con argumentos de intermediarios confiables, como pueden ser los think tanks y las universidades, y recién ahí ir sobre la política y sobre los legisladores. Así es. Porque es la forma en que hoy día se hace política pública. O sea, al final, yo me imagino en Argentina a lo mejor pasa igual, pero en Chile acabamos de sacar una ley para retirar el 10% de los fondos de la AFP y esa discusión se dio en Twitter, o sea, ni siquiera se dio en el Congreso. Entonces, hoy día la comunicación es todo y la forma en que se legisla es a través de presión en los medios de comunicación. Lamentablemente, yo creo que esa no es la forma de hacer política o no es la forma que los países avanzan, pero dado que es así, efectivamente, Gerardo, ese es el orden. O sea, si tú no estás en los medios, en representación de un grupo importante de la sociedad civil, con alguien técnico que avale lo que dices, la verdad es que yo creo que ningún congresista va a tener tiempo para tomar en cuenta alguna política pública que uno quiera hacer. Y por eso es clave también el trabajo de tender puentes con el Congreso. Tener 2 o 3 senadores de todos los colores, de ambos lados, derecha e izquierda, tener 4 o 5 diputados en el caso chileno, que nosotros sabemos que van a apoyarnos. Entonces eso también te permite que cuando tú levantas un tema de esta forma, tú ya tienes ciertos grupos de intereses dentro del Congreso que te van a apoyar de ambos lados de los sectores políticos. Ok, ok. Creo que nos ayudaría a saber cómo fue un poco en términos prácticos el proceso de reclutamiento de miembros, cómo fue un poquito ese sistema. Digo, en términos prácticos, ustedes generaban la idea, la gente se acercaba, ustedes la iban a buscar, cómo se organizaron geográficamente, Asech armó delegaciones en todo el país, obviamente me imagino que pagarían alguna pequeña matrícula a los socios. ¿Cómo fue ese proceso organizativo? Sí, mira, aquí hay dos visiones. Uno que es el de la Multigremial Nacional, que es el proyecto que estamos hoy en día y que busca conectar estos 2 millones de emprendedores, y el de la Asociación de Emprendedores que partimos hace 8 años. Aquí hay un problema del tema del pago. O sea, efectivamente, si tú armas una asociación donde todos tienen que poner una cuota para ser parte, tú la restringes a un mundo muy pequeño, muy acotado. Yo soy de la teoría de que ojalá los socios tienen que tener la posibilidad de ser socios sin pagar. Y fue así como lo hicimos en la SET. O sea, ser socio de la SET era absolutamente gratis. Inicialmente, los primeros 2 años, no se les cobraba ningún peso. Nunca, hasta el día de hoy, no se les cobra ningún peso, pero quienes aportan una membresía mensual tienen ciertos beneficios adicionales. Por ejemplo, hoy día la SET en Chile tiene cerca de 40.000 socios, de los cuales solamente 8.000 pagan una membresía del orden de entre 7 y 10 dólares mensuales. Eso más o menos, y así se financia hoy en día. Pero tienes 33.000 emprendedores que no pagan o porque no quieren o porque no pueden, pero también son parte de tu base de datos y son parte de tu fuerza gremial, entre comillas. Por lo tanto, la membresía yo creo que no es recomendable en el sentido de que puede ser una barrera para realmente armar o para realmente congregar al grupo que tú estás buscando. Lo segundo es clave, y a lo mejor lo digo yo en primera persona, pero es clave quién va a liderar este movimiento. O sea, finalmente el presidente de un gremio se tiene que dedicar a esto. Acá no es el presidente del gremio de la Asociación de Grandes Empresarios Argentinos, que probablemente puede hacer su vida y puede seguir trabajando en su empresa y tiene un directorio mensual o cada 15 días, y ese es todo el trabajo que le toma. Aquí, para estos movimientos que surgen desde abajo y que quieren representar a la gente, es un trabajo de tiempo casi completo. Obviamente, la estrategia de ese líder tiene que ser hablar muy claro, tener obviamente un buen manejo de medios, porque al final
esto sí requiere liderazgo. Nadie se suma a las asociaciones, a lo mejor después de 100 años sí, pero cuando están naciendo estos movimientos requieren de ciertos líderes. Y eso también genera un problema, y que me pasó a mí, que fue que cuando yo cumplí los 4 años iniciales que fui presidente de la SECH y por estatuto tenía que entregar la presidencia, es formar al líder que va a venir, porque también en movimientos muy, muy jóvenes, cuando todo se basa en el liderazgo que tenga su presidente y en el fondo más que la asociación de emprendedores me conocían más a mí en su minuto más que a la asociación, porque yo era el que estaba en todos los medios, yo era el que discutía temas, yo era la contraparte del gobierno para negociar reformas, etcétera. Eso también fue un desafío de hacer la sucesión de mí como líder para que, por ejemplo, Alejandra Mustakis, que hoy día la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, tomara la posta y siguiera más o menos con esa misma fuerza y con esas mismas ganas. Efectivamente, a los 4 años que yo salí, corríamos el riesgo de que la SECH se desinflara de alguna forma por no tener un líder que pudiera continuar con esto. Y lo tercero te diría que es el tema comunicacional, que es clave. O sea, un buen líder, muchos socios que no necesariamente tienen que pagar para ser parte de este movimiento, y un gran equipo comunicacional que te permita estar en los medios discutiendo temas importantes con apoyo técnico. O sea, acá también, yo me acuerdo que para discutir la reforma tributaria de la presidenta Bachelet me tuve que encerrar casi 30 días, estudiarme todas las normas tributarias, cada número, porque efectivamente cuando estaba en CNN discutiendo con el ministro de Hacienda al frente, tenía que saber de lo que estaba hablando, y si me sacaba algún artículo o alguna cosa, tenía que responderle con conocimientos técnicos. Entonces, esas 3 cosas obviamente son importantes al momento de hacer esto. Y yéndome al caso de la multigremial nacional, que es donde hoy día estoy presidiendo esta multigremial, que son casi 200 distintos gremios a lo largo de todo Chile, la estrategia que hicimos fue 100% gratuito. Hoy día, incluso en la multigremial nacional, no cobramos por ser socios, no vamos a cobrar por ser socios, pero vamos a, incluso, más que ser socios, vamos a entregarles servicios gratuitos a todos estos gremios, y este es un proyecto que con un grupo de empresarios levantamos casi 10 millones de dólares a principios de este año, para los próximos 5 años, de manera de tecnologizar a todos los gremios. Para estar a un clic de 2 millones de emprendedores necesitamos invertir mucho en tecnología. Ya armamos una plataforma muy potente con algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de generar contenido para los lecheros, para los ganaderos. Podemos estar en el celular de cada emprendedor, si el tipo está en su caballo en el campo o adentro de una mina porque trabaja en el sector de la minería. Queremos estar en el celular de ellos informando, mostrándoles cierto tipo de información. A cada gremio a lo largo del país le entregamos su sitio web con una plataforma tecnológica y una plataforma comunicacional que le permite hacer gestión de medios. Hoy día nosotros tenemos algoritmos donde literalmente subimos un contenido, y ese contenido, por ejemplo, se publica automáticamente a lo largo de todo Chile, pero en vez de que yo salga hablando en todos los medios de Chile, el tipo en Temuco, por ejemplo, al sur del país, sale el mismo comunicado de prensa, pero quien habla es el presidente de la multigremial de Temuco. Y vamos posicionando líderes a lo largo de todo el país. No solamente nos preocupamos de estar en los medios tradicionales, como los diarios, sino que estos algoritmos nos permiten publicar en más de 3.000 medios digitales toda la información. Y de esta forma lo que vamos haciendo es descentralizar un poco esto, porque al final de cuentas, el senador por la región de Rosario o Jujuy, si ve que el tipo que le discute está solamente en Buenos Aires, la verdad es que no tiene ningún interés de ir a discutir cosas a Jujuy o a Rosario. Pero si generamos líderes locales importantes, también generamos un poder, entre comillas, o una contraparte al poder político que no es menor. Con esto, para cerrar, lo que te quiero decir es que la estrategia de la multigremial es, si hay una asociación que recolecte pescado en el norte de Chile y son 100 personas, bueno, a ellos queremos ir, ayudarlos a que se organicen, entregarles una plataforma tecnológica, y queremos mapear dónde están todas estas pymes y todos estos emprendedores con tecnología de forma gratuita, y yo creo que no hay otra forma de hacerlo si tú quieres llegar a representar al nicho tan importante como son los 2 millones de emprendedores que ya tenemos en Chile. Gracias, Juan Pablo. Tenemos unos 10 minutos más para cumplir con el horario. La idea es terminar 12:45. Yo quisiera estos minutos aprovecharlo con que algunos de los amigos puedan hacerte preguntas. Empezamos con Alejandro. Sí, gracias. Gracias, Juan Pablo. Extremadamente interesante la ponencia. Te voy a preguntar algunas cosas un poco particulares, disculpad si son demasiado logísticas.
Una es este upgrade que vos decís que en la asociación empresarial han hecho con los que sí aportan, qué tipo de contrapartidas, upgrade han logrado darles. La segunda es con estos 33.000 que no aportan, ¿qué tipo de compromiso, o sea, cómo les interesa generar un efecto camiseta o simplemente decir, bueno, estos tipos los tenemos en la base de datos, al final del día podemos mostrar que los representamos y con esto ya es, por supuesto, es un montón, pero con esto nos alcanza? Y la tercera, me parece muy bueno el punto este de que tiene que haber la dirigencia gremial empresarial, tiene que ser de tiempo completo. ¿Acaso es uno de los problemas que hay en Argentina? No hay mucha dirigencia gremial empresarial de tiempo completo, sino más bien el modelo que decía, estoy en un directorio un día, después me dedico a mi empresa, después, bueno. ¿Con cuánto staff o con cuánto equipo de tiempo completo arrancan sí, en la etapa inicial, ¿con cuánta gente de tiempo completo, además del líder o del director, contar? Muchas gracias, de nuevo, muy interesante la ponencia. Gracias, Alejandro. A ver, los servicios, primero la primera pregunta de que los socios que pagan en la SET, ¿a qué beneficios tienen? Primero tienen el beneficio de votar por el directorio que elige el presidente. O sea, solamente los socios que pagan tienen derecho a voto para elegir el directorio y ese directorio nombra al presidente, que es un beneficio importante y que tú lo puedes acotar. Claro. Lo segundo, tienen beneficios también, la SET organiza seminarios a lo largo de todo Chile, y por ese pago obviamente tú tienes acceso a todos los seminarios, a todos los webinars de manera gratuita. Hacemos mucho trabajo con la academia, con las universidades para temas de capacitación, temas de levantamiento de capital, negociaciones o rondas de presentaciones con inversionistas, etcétera. O sea, estamos permanentemente buscando qué beneficios tienen. Llegamos incluso, por ejemplo, a tener un seguro de salud colectivo. Muchas pymes no podían acceder a estos seguros de salud colectivos porque tenían 10, 15 trabajadores y ninguna compañía de seguro te va a tomar en cuenta con 10, 15 trabajadores. Entonces, lo que negociamos fue nosotros con Sura un seguro colectivo de salud para todos los socios. Y resulta que hoy día hay casi 1.500 pymes, son cerca de 5.000 trabajadores que tienen un plan común, pero separado en 1.500 DNI distintos de empresas. Eso también es pagado. Con respecto a los 33.000 que no pagan, el trabajo permanente es que paguen primero y darle algún sentido de pertenencia. Igualmente tienen acceso a ciertos beneficios. Ahora que tenemos beneficios más importantes, obviamente a los 33.000 también se le dan ciertos beneficios para tener cierto nivel de pertenencia, pero efectivamente lo importante o el mayor aporte de ellos es decir que tú tienes un ejército de 40.000 o en el caso de la multinacional nacional que tenemos un ejército de 200.000 empresas detrás. Al final de cuentas, vale mucho el número y vale mucho sobre todo en política. Y por último, esto que tiene que ser a tiempo completo, obviamente, no siempre se puede. Yo en mi caso tuve un exit importante con la primera empresa que fundé. Hoy día tengo otras 7 empresas con socios gestores. Me permite, obviamente, tener un sueldo y tener dividendo de esa empresa y poder dedicarme a esto. Ese no siempre es el caso y no ha pasado en otros países donde no todos se pueden dedicar a tiempo completo y ahí es clave el equipo. Y en ese sentido, cuando nosotros partimos en cada una de las asociaciones de emprendedores de los países, yo le exigía, entre comillas, 3 personas mínimo. Una que es el director ejecutivo, que literalmente es la sombra del presidente, es un tipo que, sin ser el presidente, tiene la capacidad de hacer el mismo trabajo, obviamente un trabajo pago a tiempo completo, que tiene la capacidad de conversar con la clase política, que tiene la capacidad de articular con otros gremios, o sea, es la persona que hace el trabajo diario, el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma. Ese es el primero. Si hay poca plata, el primero a contratar es el director ejecutivo, que tiene que ser la sombra del presidente y que de alguna forma se preocupa de posicionarlo, de darle fit con respecto a los temas que tiene que hablar, de hacerle las reuniones que tiene que hacer, etcétera, de manera que tampoco sea un peso importante. El segundo cargo, que es muy importante, es el director de comunicaciones. O sea, si hay un poco más de plata, el director de comunicaciones. Esta batalla se gana en las comunicaciones. Y todos los casos que hemos visto en España, casos de populismo, el mismo en Chile, ha sido batallas ganadas en las redes sociales, batallas ganadas en los medios de comunicación y no en los tradicionales. No estoy hablando del Clarín o Nación. Esta batalla se gana en otro segmento de los medios, que hay que estar ahí, y ese director de comunicaciones tiene que ser clave.
Yo una entrevista hace poco en un medio muy de izquierda que dije, bueno, en Chile antiguamente servía hacer políticas públicas a través del Mercurio, la Tercera, que son equivalentes al Clarín y Nación allá en Argentina. Hoy en día eso ya no sirve, o sea, mandar una carta al director para que la lean en el Clarín o Nación, la verdad es que la va a leer una élite, pero no la lee la gente, y ahí es clave ese director de comunicaciones porque al final no basta con tener la razón. Nos pasó a nosotros ahora con el retiro de la AFP. Técnicamente el retiro del 10% de la AFP era un muy mal proyecto, pero pese a que teníamos la razón técnicamente, la gente no nos encontró la razón. Y si la calle no te encuentra la razón, la verdad es que no tienen mucho que hacer contra eso. Hoy día la batalla comunicacional está en las redes sociales, cada ciudadano puede manifestarse a través de estas redes sociales a favor o en contra de distintos proyectos, por lo tanto, el desafío comunicacional es mucho más importante. Y el tercer cargo que yo digo, o sea, primero el director ejecutivo, segundo el director de comunicaciones, y el tercero es el encargado de fidelización, que le llamo yo, o el encargado de hacer que esta comunidad se mantenga viva. Tú no sacas nada con tener 40.000 personas que te sigan si no le estás contando lo que estás haciendo, no los llamas, no le organizas temas, o sea, es un poco el director de orquesta interno que hace que esta comunidad se mantenga viva y muchos más se quieran ir sumando porque tú también trabajas para ello, no trabajas solamente externamente, sino que también te preocupas de, entre comillas, tu rebaño que tienes que mantener fidelizado. Muchas gracias. Muy bien, nos queda poco tiempo. Te quiero hacer una última pregunta entonces para estos 3 minutos. Juan Pablo, aquí en Argentina muchos tenemos el criterio que parte de la crisis de las entidades empresariales es que se olvidaron de los principios generales. Esos principios generales de defensa de la propiedad privada, de defensa de la libertad económica, de defensa de un rol del Estado acotado, que lo tenían muy fuertemente las entidades empresariales argentinas, como que lo dejaron de defender intereses sectoriales. Por supuesto que la defensa de los intereses sectoriales es importante, ¿no? Pero claro, nosotros creemos que también tiene que haber principios generales. Te pongo un caso. Vos sabés que en la Argentina hay retenciones al sector agropecuario. Cada vez que quieren aumentar esas retenciones o las ponen, los otros sectores no dicen nada, no dicen nada. No hay una defensa de todo el empresariado contra eso, que es un claro avance sobre la propiedad privada, sobre la libertad económica, porque no los afecta a ellos. Entonces, ¿cómo ves ese trade-off entre los principios generales y las cosas sectoriales? A ver, la descripción que tú hiciste de los grandes empresarios de Argentina es exactamente lo que pasó en Chile. Una clase empresarial que se preocupaba más de mantener las barreras de entrada, de mantener su posición económica, muy negociando directamente en el Congreso, directamente en la Casa de Gobierno, la forma antigua de hacer las cosas, la forma antigua de mantener el status quo, muy poca colaboración, y eso obviamente generó mucha rabia en la gente. Tuvimos casos de colusión en Chile donde los dos competidores de la industria del papel higiénico se coludieron para fijar precios, se coludieron en el caso de la venta de pollos también. Entonces, al final de cuentas, ¿qué le pasó a los grandes empresarios? Les pasó que la calle ya no les creyó. Y la clase política los atacó diciendo que todos eran abusadores, que todos eran coludidos, que no es así, porque probablemente 100 de los 10.000 grandes empresarios habían caído en estas malas prácticas, pero borraron con la imagen, entre comillas, de todos los grandes empresarios, con una clase política obviamente que se encargó de atacarlos mucho. Y eso generó que obviamente cuando fueron a discutir, por ejemplo, el año 2014, que la Asociación de Emprendedores tenía 1.000 socios, cuando ellos fueron a decir que esta reforma tributaria era mala, el Congreso casi se los comió. Que con qué cara los grandes empresarios, abusadores de trabajadores, que no pagaban impuestos, porque habían habido casos de que no se pagaron impuestos, que también empresas que habían tenido malas prácticas en temas financieros, con qué cara ellos venían a decir que esta reforma tributaria era mala. Y literalmente, te diría que fue en cosa de un mes, los dejaron fuera de toda discusión. Ni el gobierno quería conversar con ellos, ni los técnicos querían representarlos, ni el Congreso quería... Y ahí fue donde, te diría, nosotros tomamos el espacio de discutir temas que eran para toda la economía, pero desde un punto de vista de los más chicos. Y lo que dices tú es clave, o sea, al final, nosotros hoy día en la Multigremial Nacional tenemos 200 gremios de todo tipo. Hay temas que solamente, por ejemplo, como el tema de las retenciones en el mundo agrícola, ¿te entendí?
efectivamente le tocan solamente a un gremio, pero ellos se dieron cuenta de que si estaban sumados en una multigremial nacional donde estaban todos juntos, era esta misma multigremial la que los podía ayudar a discutir esos temas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido con el pueblo mapuche temas importantes de terrorismo en el sur de Chile. Los agricultores con quemas de plantaciones, con quemas de galpones, de maquinaria agrícola, de maquinaria forestal, de camiones también. El 2015 nosotros hicimos una caravana que salió desde 1000 kilómetros al sur de Chile hasta La Moneda para visibilizar este problema. ¿Y qué ocurrió ahí? Obviamente habían 3 sectores que eran los más afectados: el forestal, los agricultores y el transporte. Y salimos con esta caravana que fue el 27 de agosto del 2015, donde terminamos parando Chile completo por casi 2 días, donde esta caravana empezó a avanzar hacia Santiago para llevarle a la presidenta Bachelet lo que estaba pasando en el sur de Chile, con maquinaria quemada, con camiones quemados, con estos problemas. Pero en esa caravana, finalmente se sumaron los mineros, que no tenían nada que ver, se sumaron los pescadores, que no tenían nada que ver, y logramos generar en el fondo un trabajo potente entre todos. ¿Qué significó eso? Que la multigremial nacional finalmente se posicionó como un gremio que lo representa a todos, que es capaz de movilizarlos a todos, independiente que sea por un tema puntual. Nos pasó ahora, por ejemplo, con las importaciones de derivados de la leche, que afectaba mucho a la industria de la lechería en el sur de Chile, y resulta que ellos mismos nos pidieron que, como multigremial nacional, tomáramos el tema todos conjuntos. Cuando nos fuimos a sentar con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, fuimos como multigremial nacional, en representación de 200.000 empresas, en representación de más de 200 gremios a lo largo del país, y eso te da una fuerza que te lo permite hacer a través de este nombre que los congrega a todos. Para eso es clave, obviamente, que este líder esté empoderado por todos los rubros, de alguna forma se transforme en el representante de todas las pymes y todos los emprendedores, de todo el empresariado por igual, ya hable a nombre de todos ellos. Es fácil conseguir las cosas, pero lo que más cuesta es alinear a este mundo, y creo que la oportunidad en Argentina también está. O sea, quien pueda organizar a todas las micros, pequeñas y medianas empresas de la Argentina bajo un mundo similar como el que estamos haciendo nosotros en Chile, yo creo que va a tener un peso específico importante para poder trabajar con el gobierno de turno y con el Congreso de turno. Muchas gracias. Para eso hace falta liderazgo, mucho liderazgo como el que vos tenés, Juan Pablo. De veras te agradezco mucho. Creo que hablar en tu nombre de todo el grupo nos ha sido extremadamente útil, nos ha dejado algunas sugerencias, algunas lecciones muy, muy interesantes. Lo valoramos mucho. Ojalá que Chile se normalice pronto. Todos admiramos y queremos mucho a Chile y sufrimos un poco todo este último proceso que ha tenido, más allá del COVID que nos pega a todos, ¿no? Pero todo este proceso socioeconómico que ha vivido, ojalá Chile no deje de ser el faro como ha sido de América Latina, y en lo particular mucho éxito con tu organización, con la multigremial y con las asociaciones, todos estos grupos en los que estás. Te agradecemos mucho y te damos un aplauso virtual y un gran abrazo te enviamos desde Argentina, ¿eh? Bueno, Gerardo, yo agradecerle a ustedes y también dejarlos con una reflexión más. Quien lidere esto allá también tiene que tener un tema adicional, y es no tentarse con la política. A mí me han ofrecido ser ministro de Economía varias veces, me ofrecieron ser senador. Si yo hubiese aceptado esos cargos, todo este movimiento se iba a la basura. Entonces, al final de cuentas, la validación de que uno hace estas cosas por el país o hace esta cosa realmente para defender a las pymes o a los emprendedores o el movimiento que tú tengas, si ese líder que lo empieza a hacer bien termina en la política, no tengo nada contra la política, pero termina estando en política, desvalida todo lo que es el movimiento de la sociedad civil. Yo creo que los próximos 10 años o 20 años en la Argentina, en Chile y en el mundo es la hora de la ciudadanía, es la hora de la sociedad civil, y va a ser mucho más importante organizar esa sociedad civil y esa ciudadanía desde fuera y no desde dentro de la política. Así que agradecerle a todos, cuenten conmigo para lo que necesiten, para futuras reuniones, apoyo tecnológico, si quieren hacer algo también ahí podemos buscar ver la forma de poder apoyarlos para que lancen estos movimientos, pero insisto, así, si lo mismo que estamos haciendo en Chile logramos replicarlo en la Argentina, en Colombia, en los demás países de Latinoamérica, la verdad es que juntos vamos a ser más, así como
como podemos a lo mejor golpear la mesa a gobiernos populistas o de izquierda que vengan a desafiar la institucionalidad y la democracia, si estos mismos movimientos están replicados a lo largo de toda Latinoamérica, yo creo que podemos conseguir cosas mucho más grandes unidos y trabajando en conjunto que con temas aislados a lo mejor en cada uno de los países. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo grande y contaremos contigo. Muchas gracias, un abrazo. Que estén Gracias muy a bien. todos. Chao.